Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Bien, te escuchamos con mucha atención, ¿no? Que se pone más caliente el asunto político nacional. Así es, estimado Eduardo, pues me gustaría decir que llegamos a la recta final, pero solo diría que de la primera etapa, porque falta mucho todavía para la jornada electoral del 2 de junio del 2024. Esta primera etapa pues consiste en este proceso interno que los partidos han denominado para elegir a quien va a coordinar los esfuerzos tanto de la coalición Juntos Haremos Historia como del Frente por México. La realidad es que el próximo domingo, es decir, será esta misma semana cuando nos enteremos quién encabezará estos esfuerzos dentro del frente, que todo indica, como lo platicaremos en breve, será Xóchitl Gálvez, la senadora de la República, eh, Xóchitl Gálvez, mientras que el próximo 6 de septiembre, es decir, en la próxima semana, mediados, se estará conociendo quién es el ganador o la ganadora del proceso interno de Morena y aliados. Hoy se publican dos encuestas, me parece, de las más serias, de las más respetables que hay en el país. Tanto el periódico El Financiero como el periódico Reforma publican encuestas. Hay que decir que hay datos relevantes, estimado Eduardo Auditorio. El día de ayer Reforma publicó el primer adelanto, publicó intención de voto por partido. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente cómo votaría la gente si solo contaran los partidos políticos. Es decir, si todavía no conociéramos a quiénes van a ser los candidatos o las candidatas. Y resulta muy interesante porque si lo vemos agrupados, la alianza Morena-PT Verde tendría 53% a, digamos, 10 meses de distancia, mientras que la alianza PRI-PAN-PRD tendría 43%, es decir, una diferencia de 10 puntos porcentuales. Movimiento Ciudadano tendría 4% en esta intención de voto por partido. Esta la publicó el día de ayer el periódico Reforma. Interesante porque son 10 puntos de diferencia que en una elección de dos, esto en la teoría, en la ciencia política, se conoce como un juego de suma cero, porque lo que le quitas a uno se lo sumas al otro. Entonces, cuando son 10 puntos de diferencia, bastaría que uno perdiera 5 y el otro los ganara para que la elección estuviera empatada, ¿no? Entonces, parecería que se vislumbra una elección cerrada. Hoy se publican los datos, le decía, tanto en el Financiero como en Reforma, ya con figuras, ya con personajes. Primero me voy a referir a los procesos internos. El Financiero publica que en el caso del frente opositor, Xóchitl Gálvez le saca 16 puntos de ventaja a Beatriz Paredes. Es decir, a estas alturas, ya a menos de una semana de conocer el resultado, estamos hablando de que prácticamente Xóchitl Gálvez será quien coordinará estos esfuerzos y seguramente será la banderada del Frente por México a la presidencia de la República. 16 puntos de ventaja, 58 contra 42%. Ahí estamos viendo los datos en pantalla y bueno, pues es elocuente lo que está pasando en este frente. Mientras que en el caso de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum obtiene, según el Financiero, 46%, perdón, 30% de los votos y Marcelo Ebrard 24%, es decir, 6% de diferencia entre Marcelo Ebrard y entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En el caso del Reforma, la distancia es mayor entre Sheinbaum y Ebrard. Reforma le da 37% a Claudia Sheinbaum y le da 22% a Marcelo Ebrard, una brecha mucho más grande, pero en ambos casos podríamos decir que Claudia Sheinbaum se perfila para ganar este proceso interno de Morena. Interesante el dato de Reforma que pone a Fernández Noroña en tercer lugar. ¿Recuerdas que aquí hace unos días dijimos que el único que se le estaba divirtiendo y se le estaba pasando bien en este proceso interno de Noroña era Fernández Noroña? Pues ahí están los resultados. Fernández Noroña, según el Reforma, obtendría el tercer lugar por arriba de Adán Augusto López, que obtiene 5%, por arriba de Ricardo Monreal. Y No Fernández puede Noroña ser. puede ser un problema a mediano plazo porque de acuerdo al acuerdo interno,
tendría que coordinar a los diputados de Morena. Habrá que ver en qué papel se pone Fernández Noroña para exigir o aceptar los resultados. De manera que no solo será un problema de Marcelo Ebrard, me parece que Fernández Noroña se convertirá en un personaje interesante. Y resulta muy interesante, ya entrando a la lectura fina, qué va a pasar con Ricardo Monreal, porque en ambas encuestas termina en último lugar, termina con 4% de intención de voto, y me parece que va a haber suficientes elementos, de acuerdo a sus detractores y a quienes no lo quieren en el partido, para no cumplirle esa anhelada aspiración de ser el candidato a la jefatura de gobierno. Le van a decir, si fuiste el último lugar, ¿cómo te vamos a premiar con esa candidatura tan peleada y tan anhelada por la izquierda? Me parece que ahí Morena tendrá otro reto importante para resolver qué van a hacer con Ricardo Monreal. Aún así, digamos, muy interesante, ya poniéndole nombres, con esto termino el análisis de las encuestas. El día de hoy el financiero Alejandro Moreno, que encabeza estas encuestas, pone en el mapa de qué pasaría si ya ponemos como candidatas a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y por Movimiento Ciudadano a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Ajá. Y los datos que nos arrojan son 46% Claudia Sheinbaum, versus 37% Xóchitl Gálvez o 8% Samuel García, es decir, una diferencia de 9 puntos porcentuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una elección que está definida, estimado. 9 puntos de ventaja a 10 puntos y sin todavía estar en las campañas, podría ser que se convierta en una elección competitiva, de manera que, o competida, de manera que me parece que es un escenario muy distinto al que se vislumbraba hace unos meses, donde todo el mundo pensaba que la elección estaba definida y no había quien le compitiera en este caso, a la candidata de Morena y aliados. Cambiándome de pista, muy importante esta semana, Eduardo, en lo que tiene que ver con el Congreso de la Unión. El Congreso regresa ya a sesiones, el periodo ordinario empieza el 1 de septiembre, es decir, el próximo viernes. Primero hay que estar muy atentos a quiénes van a encabezar las mesas directivas. Termina el periodo tanto de Alejandro Armenta, senador de la República por Puebla, termina su periodo como presidente de la mesa directiva del Senado. Se espera que venga una mujer a dirigir la mesa directiva en el Senado de la República. Asume o continuará en la presidencia de la Junta de Coordinación Política el senador Eduardo Ramírez por Chiapas, que sustituyó, recordarás, a Ricardo Monreal como senador de la República, perdón, como coordinador de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Y habrá que ver quién queda electo como presidente de la mesa directiva en Cámara de Diputados. Estrictamente hablando, le tocaría al PAN coordinar la Junta de Coordinación Política y al PRI le tocaría la mesa directiva. Vamos a ver si Morena cumple el hecho de que PAN y PRI tengan los dos órganos de gobierno, tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva. Este acuerdo lo tendremos que ver resuelto en los próximos días, o desde hoy hasta el jueves estarán cocinando los acuerdos. Muy importante el viernes, en la primera sesión de este periodo ordinario, conocer si el presidente de la República hará uso de sus facultades de iniciativa preferente. Recordarás que cada inicio de periodo el presidente puede enviar 2 iniciativas preferentes, que son 2 iniciativas que tienen 60 días para dictaminarse, es decir, que el Congreso les tiene que dar prioridad. Habrá que ver si el presidente hará uso de esta facultad que tiene iniciativa preferente. No pueden ser iniciativas de reforma constitucional, pero sí podrían mandar algunos proyectos de ley que el presidente quiera priorizar en los próximos semanas, meses. ¿Y por qué lo comento esto de la iniciativa preferente? Porque se especula, o más bien ya es trascendido en diversos círculos, que Morena quiere definir sus candidatos a las gubernaturas entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Es decir, el 15 de octubre quieren tener claro quién va a encabezar las 9 gubernaturas. Por eso es que el presidente ya anunció que Zoé Robledo se queda en el IMSS, que Octavio Romero se queda en Pemex, ya está empezando a armar su rompecabezas, y es porque quieren que el 15 de octubre esté esto definido. Esto podría traer, digamos, evidentemente, que lo que vaya a pasar en el Congreso importante en cuanto a aprobación de reformas tenga que ocurrir antes del 15 de octubre, es decir, en los próximos 45 días entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre. Pero hay que recordar, Eduardo, que en este periodo ordinario, que empieza el viernes, lo más importante es el paquete económico. El paquete económico 2024, el presidente lo tiene que enviar a más tardar el 8 de septiembre.
Y por lo que platiqué el fin de semana con algunos enterados de estos temas, están previendo que le puedan meter el acelerador a la aprobación del paquete económico para terminar su aprobación antes inclusive del 15 de octubre. Y esto es porque varias personas que aspiran a ser candidatos o candidatas a gobernadores son diputados federales o senadores, empezando por el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien aspira a ser gobernador por el estado de Puebla. De manera que empezará a tambor batiente el Congreso y tendremos seguramente muchos temas que platicar en las próximas semanas antes de que se empiecen todas las licencias a Sí, presentarse, la hombre. gente se vaya a campaña y se ponga esto todavía más interesante. Va a ser un movedero, ¿no? Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Ese diferencial que existe entre Claudia y Gálvez se puede borrar en campaña? ¿Se revierte? Es un Mira, poco importante. absolutamente una campaña que esté a una distancia de un dígito, es una campaña que se puede competir, incluso se puede voltear, ¿no? Pero la pregunta es si la oposición va a ser capaz de hacer una campaña que realmente mueva voluntades. Si recordamos la campaña del Estado de México, pues es claro que esa campaña no animó absolutamente a nadie y como empezaron las campañas, así terminaron, es decir, no movieron una sola voluntad. Pero bueno, digamos que dirían los especialistas, está en rango, está en margen, puede ser algo interesante. Faltan algunos meses para que empiecen las campañas, esto será hasta marzo, entonces todavía falta lo que pueda pasar de aquí a marzo. Evidentemente hay hechos o acontecimientos políticos que pueden mover las cosas. Recordarás que hace 3 años se dio el incidente de la línea 12 del metro, cosas que no están en las manos de los candidatos y que claramente les pueden afectar o beneficiar. Falta mucho tiempo, pero digamos que hoy está en rango. La pregunta es si la oposición y sobre todo sus consultores serán capaces de hacer una campaña atractiva, porque pues, quedó claro que en el Estado de México no lo lograron. Y Claudia, yo con todo respeto a la señora, yo no la veo así como con, digamos, esa chispa que a veces necesitas para entusiasmar al electorado, ¿no? Mire, yo creo que se notó, estimado Eduardo, que la tomaron fuera de base, que no esperaba que el presidente le obligara a renunciar, no tenía un equipo organizado, y realmente se notó pues este desempeño que para muchos quedó a desear en este proceso interno. Su discurso fue básicamente el mismo durante los Sí, 60 días que duró este tema, no generó, digamos, nada que entusiasmara. Hace unos 15 días, aquí lo comentamos, la decisión de su equipo fue ya no exponerla, guardarla, que tuviera menos apariciones en público, eventos más controlados. Creo que fue una buena decisión porque la verdad es que las semanas previas habían sido muy malas para ella. Se sí. espera que ahora en los próximos días de alguna manera reorganice su equipo. Se especula que puede salir mucha gente del gobierno de la ciudad a reforzar su esfuerzo y bueno, pues regresar a finales de año con nuevos bríos en lo que resuelven en Morena las candidaturas a los estados. Bueno, pues mira, no te prometo nada, pero seguramente no tendremos más que molestarte en la semana porque después salen cosas que uno no sabe interpretar como tú, con ese gran conocimiento y ese equilibrio que te caracteriza, puedes ayudarnos a entender qué diablos está pasando en el escenario político. Muchas gracias, No, hombre, con todo gusto, siempre a la orden, estimado Eduardo. muchísimas gracias, eres muy amable. Gracias, y nos vemos la próxima semana o antes, casi seguramente. Sí, por supuesto. Miriam, Tiene aquí ya también Shu, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Miriam, buen tus, día. Tiene tus, ya también tu su salud. club de fans, sí, por supuesto, y algunos comentarios. Te manda saludos, Vale Nete desde San Luis Potosí. También Manuel Isea en Ciudad Juárez te manda saludos y Edmundo Mier desde Cancún. Y por aquí los comentarios que tengo, dice Vale Nete, la final de la primera etapa, Shu, se llama Fuera Máscaras. Manuel Licea dice saludos a Shu, y luego dice Alfred Rojas, tomando en cuenta que Morena está en eterna campaña, ¿puede ganar Xochitl? Sí, yo creo que, digamos, Sochi tiene que aprovechar, pues, yo creo que 3 audiencias importantes que ha descuidado la 4T o la administración López Obrador.
Claramente hay un distanciamiento con las mujeres, esa agenda está de alguna manera suelta y ahí Error, Xochitl podría, Gálvez podría aprovecharla. El tema de los jóvenes me parece que es un área de oportunidad error. importante que también, digamos, nadie le está hablando a los jóvenes y hay que decirlo con claridad. La mitad del padrón electoral del país tiene 35 años o menos. Es decir, los jóvenes, si se manifiestan y salen a votar, pueden cambiar Claro, el sentido de la elección. Y tres, la clase media, que sin duda ha sido un sector que apostó por López Obrador, que ayudó a esa contundente victoria en el 18 y que hoy ya no está tan satisfecha con los resultados. Ahí me parece que están las áreas de oportunidad que tiene Xochitl Gálvez y la oposición. Veremos si son capaces de lograrlo, a pesar de que coincido con el comentario de que están en campaña permanente, pero pues digo, es política, así es, todos sabemos que así se juega, entonces ahora lo que tiene que hacer la oposición pues es contrarrestar esos esfuerzos. Y Marcelo, ¿no? Marcelo Ebrard en esas clases resentidas. Claro que bueno, ahí la pregunta del millón y la sabremos la próxima semana, Miriam, es qué va a hacer Marcelo Ebrard, si va a aceptar los resultados o no. Parece que presentó sus pruebas y no las han dimensionado como él esperaba, en cuanto a algunas inconsistencias en el proceso interno. Veremos qué sucede, pero ahí está la clave si van a aceptar los resultados o no, particularmente Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Y aquí yo sé que ya no tenemos tiempo. Fabricio pues Martínez sí. te manda muchas felicidades y dejo la pregunta y si no la contestan otro día, pero dice Fabricio Martínez, ¿es factor fundamental en el proceso de elección hacia dónde se mueve Movimiento Ciudadano? Esa es la pregunta que deja por aquí. Pues una vez, ¿no? Pues yo creo que estamos en Sí, eso. yo creo que Movimiento Ciudadano está apostando a un crecimiento personal, que es, digamos, como partido, y eso implica que estamos hablando de dinero, prerrogativas y de diputaciones o de posiciones de cargos de elección. Un partido político pues se forma para eso, para aspirar a cargos de elección. Aquí la pregunta es si Movimiento Ciudadano quiere contribuir o no a un cambio en el rumbo que está llevando el país, y es una decisión que tiene que tomar la dirigencia de Movimiento Ciudadano, y me parece que la fractura que se vivió con el gobernador de Jalisco y todo Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, pues demuestra que claramente hay una división en cuanto a qué rumbo quiere tomar el partido. Me parece que no es menor lo que está pasando ahí. Un dato que pasó un poco anoche es que Movimiento Ciudadano adelantó la selección de su candidato y parecería que Dante Delgado se va a aferrar ahí con candidato propio, buscando maximizar prerrogativas y posiciones legislativas. Muy bien. Pues muchas gracias, mi estimado Shu. Gracias. Que tengan muy buena semana a todas y todos. Vamos con Riva.